Sean bienvenidos a esta nueva entrega de Entre Mates y Libros. Hoy vamos a charlar sobre un tema muy interesante. Cómo 3 textos clave de la literatura argentina reflejan la realidad que se vio en el país durante el siglo XIX. Nos referimos a La cautiva y El matadero de Esteban Echeverría y por otro lado a Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Para entender estos textos hay que situarse en el contexto histórico. Argentina recién había logrado su independencia, pero aún no gozaba de paz ni de una unidad verdadera. El territorio era vasto, lleno de tensiones, desigualdades y proyectos enfrentados. No solo se trataba de una guerra contra España, sino de una discusión interna sobre qué país queríamos construir. Mientras algunos soñaban con una nación basada en la justicia social y en la inclusión del pueblo, por otro lado, otras clases más elitistas de las élites veían el futuro como una copia de Europa, ¿no? Una modernidad para unos pocos y olvido para las mayorías, y queriendo seguir este modelo europeo. Esto está reflejado en los textos. En La cautiva, por ejemplo, narrando la lucha en el desierto. Pero ese desierto no es un paisaje vacío, sino un territorio habitado por pueblos originarios que son representados como enemigos salvajes. Este desierto se le dice desierto como queriendo decir que no habita nadie, cuando en realidad había gente, que estos eran los pueblos originarios, que no se los consideraban personas. Para Echeverría, ese desierto era símbolo del atraso, algo que debía ser conquistado. No se reconoce la cultura indígena, ni su lucha y la tierra. Se los presenta como una amenaza del proyecto de nación que soñaban las clases altas. En El matadero, esa violencia se traslada a la ciudad, donde el pueblo es retratado de manera brutal, ignorante, cruel, casi como si fuera una masa animal. El matadero se convierte en una metáfora del país gobernado por la barbarie. Igual, lo que no se dice es que ese pueblo también era víctima de la pobreza, de la falta de educación, de las condiciones sociales que las mismas élites habían creado. No era una cuestión de naturaleza bárbaro, sino de exclusión y abandono. Por su parte, Facundo va más allá todavía. Sarmiento introduce la famosa idea de civilización o barbarie. Para él, el gaucho, el caudillo y todo lo que representa el interior del país son obstáculos para el progreso. Su solución pasaba por europeizar a la Argentina, trayendo inmigrantes y modernizándola desde arriba, aunque esto significara eliminar culturas, identidades y formas de vida autóctonas. No se trataba de integrar, sino de imponer, y eso era muy grave, porque esta forma de pensar justificaba violencias políticas y exterminio en nombre de priorizar, ¿no? Bueno, además estos textos son producto de su tiempo, pero también reflejan un pensamiento que tuvo consecuencias en la construcción de nuestro país. El modelo agroexportador, que benefició a una minoría y condenó a la mayoría a la pobreza, tiene sus raíces en esa visión más de las élites, ¿no? Elitista. El país fue pensado por unos pocos, para clases altas que querían exportar carne y trigo a Europa. Hoy en día sabemos que la verdadera civilización no excluye, sino que integra. No construimos una nación destruyendo al otro, sino incluyéndolo y reconociendo su valor, su historia y su cultura. Entendemos que la Argentina se hace con el pueblo, incluyéndolo, no con el pueblo fuera de lado. Esa es la gran diferencia que nos diferencia del hoy y el ayer. Es por eso que es tan importante leer estos textos de manera crítica. Nos enseña no solo sobre la literatura, sino cómo se fue construyendo una idea de nación que hoy tiene consecuencias. Comprender el pasado nos ayuda a entender en un futuro diferente, uno donde no tengamos que elegir entre la civilización o barbarie, sino construir una civilización popular, nacional, inclusiva, donde todos tengamos nuestro lugar. En La cautiva, Echeverría es una representación muy fuerte y bastante problemática de los pueblos originarios, que no solo refleja la mentalidad de su época, sino que también tiene repercusiones en la forma en la que se ha construido nuestra historia.
el autor describe a los pueblos originarios como si fueran animales, seres irracionales, como una especie de enemigos que amenazan con destruir lo que él consideraba la verdadera civilización. Este tipo de representaciones está cargado de racismo y refleja la lógica de la época. Para la élite, cualquier cosa la que estuviera fuera de los parámetros de la cultura europea era visto como atrasado, salvaje y peligroso. Para Echeverría, los pueblos originarios no solo eran vistos como bárbaros, sino que su existencia misma representaba un obstáculo para el progreso del país. Los indios eran, en su visión, una amenaza constante para la construcción de un Estado moderno, un país con orden y progreso. Esta idea de progreso que él defendía no solo excluía a los pueblos originarios, sino también a otros sectores de la sociedad, como los gauchos y los trabajadores rurales, que también estaban fuera de ese modelo de ciudad y civilización al que aspiraban las élites porteñas. Para los de la ciudad, la gente del campo, los indígenas y todo lo que no se ajustaba a la urbanidad europea eran vistos como una especie de barbarie que debía ser domesticada o eliminada. Lo más grave de La Cautiva no es solo la forma en que los pueblos originarios son representados, sino que esta visión abona una justificación para las prácticas violentas y de despojo que marcarían la historia del país. Si a un pueblo entero se lo veía como ajeno, como una especie de no ser humano que vive fuera de los cánones de lo civilizado, entonces cualquier tipo de violencia, humillación o exterminio contra él se vuelve algo aceptable. En la obra, esta idea se lleva al extremo con la imagen de los pueblos originarios como figuras casi demoníacas, que no solo deben ser dominadas, sino que en muchos casos, como se verá en las campañas militares posteriores, deben ser eliminadas. El despojo de tierras, las matanzas, el exterminio de comunidades indígenas, todo esto fue parte de un discurso ideológico que se alimentó de obras como La Cautiva. En realidad, este tipo de representaciones fue el caldo de cultivo para la conquista del desierto, una guerra que se llevó adelante con el objetivo de ocupar y dominar las tierras del sur del país. Pero no solo era una guerra por territorio, sino también una guerra cultural. Los pueblos originarios no eran solo despojados de sus tierras, sino también de su identidad, sus costumbres y su cultura. El discurso de Echeverría se insertó en una lógica de exclusión y aniquilación. Los pueblos originarios no podían coexistir con el progreso que él defendía. Era necesario, según su visión, borrar o transformar sus formas de vida, adaptándolas a los modelos europeos de esa época. Ahora bien, La Cautiva es una obra que nos muestra cómo los discursos de la élite sobre el otro se construyeron de forma intencionada para justificar la violencia y la opresión. Sin embargo, esta visión de la historia no puede quedarse como la única versión. Es necesario cuestionarla y visibilizar las voces que fueron silenciadas por ese relato dominante. Los pueblos originarios no solo resistieron, sino que también construyeron una historia propia, que sigue viva hoy en día, y que es fundamental para comprender la verdadera historia argentina. En lugar de continuar con la exclusión y la negación de esas culturas, debemos reconocer su existencia, su resistencia y sus derechos, entendiendo que la verdadera patria no se construye con la negación de las identidades, sino con el respeto y la inclusión de todas las culturas que forman parte de este suelo. Es un desafío aún vigente, porque la historia sigue siendo escrita por los que imponen, pero hoy estamos en un momento donde las luchas por la justicia social, la memoria histórica y la autodeterminación de los pueblos originarios siguen estando más vivas que nunca. Bueno, y pasamos al matadero, donde la cosa se pone aún más cruda, aún peor. Mi nombre es Nacho y les vengo a hablar un poco sobre la violencia política como forma de control que se muestra en el matadero. Acá Echeverría está criticando el poder de Rosas, pero no solo en términos políticos, no solo así, sino como en la forma en que el gobierno de ese entonces legitimaba la violencia, cómo se daba, cómo se describía. Principalmente la historia está centrada en un matadero, como su título lo dice, que se convierte en un símbolo así de la barbarie, de la violencia institucionalizada, como un símbolo del atraso social, como un símbolo de descontrol, diría yo.
También, como en esta historia, entran los federales, que eran así como los seguidores de Rosas, pero son descritos como sádicos, como despreciativos con los unitarios, como si fueran salvajes, como animales sin control. En cambio, los unitarios eran como los que representaban así el modelo más cercano a la idea de progreso europeo, a la idea de evolución, a la idea de perfección. Acá ya te das cuenta que es como que está bastante descrito, bastante comparado a estas dos personas, a este dos tipos de personas en esta historia. Una es un desastre, un salvaje, sádicos, despreciativos, que en este caso venían a ser los federales. Y en otro lado está la perfección, el modelo, así como dije antes, más cercano a la idea del progreso europeo, que son los unitarios. Bueno, en este cuento el otro no solo es el indígena o el gaucho, sino también el que pensaba completamente distinto a la idea de la perfección de aquella de los unitarios. Lo que está diciendo Echeverría es que en Argentina había una lucha por imponer una idea de nación a base, de todos factores violentos, de represión y de odio. No es casual tampoco que los unitarios que defendían así un modelo de ciudad y progreso fueran atacados con tanta furia. Claramente acá también se muestra un poco las diferencias que había entre ambos y cómo siempre quieren dejar en claro quién es el otro, como si fuera con desprecio. Yo creo que en todo esto se ve así como el control social de las élites, un control que también busca como invisibilizar, yo diría, a las clases bajas y a los pueblos originarios. Yo creo que sabemos que el verdadero progreso está en la inclusión de los sectores populares, no en la violencia ni en la exclusión de ellos, que son muy importantes para la ciudad y para la sociedad, para el país, para la nación, y que no está para nada bien dejarlos y mismo, como en esta historia dicen, excluirlos de tal manera que es terrible. También, si miramos más de cerca a esta historia, nos podemos dar cuenta de que Echeverría no solo estaba denunciando un momento de violencia política, sino que estaba, para mí, mostrando como el miedo, la brutalidad y el odio podían convertirse en herramientas para dominar a una sociedad entera. Porque yo creo que no es solo también un cuento sobre un matadero y un asesinato, así como si nada. Yo creo que también quiere dejar como otro tipo de información, quiere dejar otro tipo de, como una metáfora. Yo creo que es como una metáfora más de un país dividido, donde la violencia no era así como un accidente, sino una forma de vida impulsada desde el poder. Es más, el joven unitario, que es el personaje central, no es importante por ser opositor político, es importante porque representa una forma de pensar basada en la educación, la libertad, el progreso, mientras que los federales lo ven así como una amenaza que tienen que eliminar, tienen que hacer desaparecer. Por último, para poder terminar con el capítulo de hoy, vamos a charlar sobre Facundo, un texto escrito por Domingo Faustino Sarmiento. El escritor desarrolla una mirada muy particular sobre el origen y figura del gaucho, a través de un análisis que combina una observación social, histórica y una fuerte carga ideológica. Describe cómo el desierto, que incluía el aislamiento geográfico, la falta de caminos, escuelas y medios de comunicación, fueron los factores que moldearon a estos hombres del interior. Para el escritor, el gaucho representaba lo opuesto a la civilización, un ser violento, anárquico, ajeno a la ley, al progreso y totalmente salvaje, como un animal. En su narrativa, Sarmiento no oculta su desprecio por esta figura, a la que asocia con la barbarie y el atraso. En todo este contexto, Facundo Quiroga, caudillo federal, aparece como el símbolo máximo de esta Argentina que, según Sarmiento, debía ser superada. Es presentado como un líder carismático, pero totalmente brutal, cuyo poder no venía de instituciones, ideas o educación,
sino del uso de la fuerza, el dominio y el poder popular. En lugar de reconocer el rol político súper importante que los caudillos tuvieron en la historia argentina y su guerra de independencia, Sarmiento los presenta como obstáculos al desarrollo, como expresiones vivas de un país que aún no había logrado ingresar en la modernidad. Tenía una clara propuesta: había que reemplazar ese país rural, caudillesco y popular por uno urbano, europeo, ilustrado y bien moderno. Sarmiento decía que el gaucho era hijo del desierto y su violencia era casi una consecuencia inevitable de la vida en ese ambiente hostil y carente de instituciones e educación. Por lo que Sarmiento no dice, o mejor dicho, prefiere ignorar, es que ese desierto del que tanto habla y tanto refiere no era solo geográfico, sino también una construcción política. Reflejaba un país profundamente desigual, donde amplios sectores del pueblo eran sistemáticamente excluidos del proyecto de nación. Es decir, por un lado, teníamos las ciudades, donde el poder estatal estaba sumamente presente, gobernaba y regulaba todo, mientras que en el desierto, como se llamaban, o mejor dicho, el sur, la pampa, estaba totalmente vacío y era salvaje, un desierto. No había nadie que mande, más que los mismos gauchos. Entonces, el gaucho, más que un símbolo de barbarie, era en realidad una víctima de esta marginación, de la falta de oportunidades, de un Estado ausente que no supo integrar a toda la población en pie de igualdad. Mientras Sarmiento dirigía sus críticas contra los caudillos, el interior y contra las formas de vida rural, no parecía darse cuenta que la verdadera barbarie venía en el modelo de país que él mismo proponía, uno que pretendía borrar lo popular y criollo para imponer una cultura importada, ajena a la realidad de la mayoría. Un modelo que concebía el progreso como una copia de Europa, sin tener en cuenta nuestras propias raíces, culturas, costumbres o nuestras necesidades incluso. Así, lo rural se transformaba sinónimo de atraso, lo popular de ignorancia y lo nacional de algo que debía ser eliminado, borrado de la historia. Como jóvenes, hoy en día, entendemos que esta visión no solo era errada, sino que profundamente injusta. Un país no debemos construirlo negando al pueblo, sino reconociéndolo y valorando la gran diversidad que tenemos. El gaucho, en vez de ser una amenaza, como lo plantea Sarmiento, era un trabajador, un hombre del pueblo, del campo, alguien que supo resistir en condiciones durísimas, muchas veces incluso sin acceso a derechos básicos. En vez de ser excluido o demonizado, visto como un animal, debía haber sido incluido, escuchado y respetado, porque lo que realmente construye una nación no es la imposición de un modelo extranjero, sino la justicia social, la integración entre el campo y la ciudad y, sobre todo, el respeto por todas las identidades que conforman nuestra cultura. Es entonces que podemos concluir que la verdadera barbarie nunca estuvo en los montes ni en las llanuras, ni en el norte ni en el sur, sino en un sistema que dejaba fuera a los más humildes y los convertía en culpables de su propia pobreza. Por eso, nuestra tarea hoy en día es reconocer este pasado y construir sobre este una Argentina donde no haya excluidos, donde cada trabajador y cada trabajadora pueda vivir donde quiera y donde merece y sienta que forma parte de un proyecto común. Solo así podremos dejar atrás definitivamente la dicotomía entre civilización y barbarie y reemplazarla por una síntesis superadora. Un país que, a pesar de todo, logra abrazar su historia, sentirse orgulloso del camino que hizo, su pueblo, su identidad, y sin negar ninguno de estos.